Al llegar, fue recibido por una comitiva de empresarios españoles y algunos diplomáticos curiosos. En el Hotel Ritz, donde se alojaría, colgaba un retrato de Juan Domingo Perón, un eco irónico del pasado que Milei tanto criticaba. Mientras deshacía su maleta, susurra: el pasado ya no manda, ahora habla el futuro. Su primera reunión fue con representantes de Iberdrola y Telefónica. Milei expuso su plan económico: reducción del gasto público, privatizaciones masivas y una economía abierta. Algunos asistentes lo escucharon con escepticismo, otros con genuino interés. ¿Y qué hay de la pobreza?, preguntó un ejecutivo. La pobreza no se soluciona con planes, sino con libertad para producir, respondió Milei, sin vacilar. La conferencia de prensa en Casa de América fue tensa. Un periodista de El País le preguntó si temía estar aislando a Argentina. El aislamiento viene de décadas de populismo, dijo. Yo vine a tender puentes reales, no ficciones. Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto, y en Twitter, los titulares explotaban: Milei desata tormenta en Madrid. Esa noche, cenó con escritores liberales españoles, exiliados venezolanos y economistas críticos del sistema europeo. Hablaron del foro de Davos, del euro, y del rol del Estado. La única batalla que importa es la de las ideas, dijo Milei, alzando su copa. Mientras España ardía en debate, en América Latina, los canales de noticias transmitían cada movimiento del presidente libertario. En Buenos Aires, una madre le decía a su hijo: ese es nuestro presidente, y está haciendo historia. En Caracas, un joven murmuraba: ojalá tuviéramos uno así. Mientras Milei continuaba con su gira de reuniones y entrevistas, las calles de Madrid comenzaban a vibrar con opiniones encontradas. En la Plaza del Sol, un grupo de manifestantes desplegó una pancarta que decía: el neoliberalismo no se exporta. Jóvenes universitarios, sindicalistas y activistas coreaban consignas contra la privatización del alma de América Latina. A solo unas cuadras, un grupo de simpatizantes lo recibía con aplausos. Por fin alguien dice la verdad, gritaba una mujer con acento argentino. Ya era hora de que alguien le pusiera nombre al saqueo estatal. Milei, desde el interior de un vehículo blindado, observaba. Esto no es rechazo, murmuró. Es miedo, miedo a que despertemos. Una invitación inesperada llegó desde el programa de máxima audiencia, Horizontes Económicos, conducido por el reputado periodista Iñaki Torres. Contra el consejo de sus asesores, Milei aceptó. Quería hablar directamente con el pueblo español. El estudio estaba iluminado con intensidad quirúrgica. Milei se sentó frente a Torres, quien no tardó en disparar. ¿No teme usted que su estilo polarizante erosione la democracia argentina? La democracia no es consenso forzado, respondió Milei. Es conflicto institucionalizado, y yo vine a representar al que nunca tuvo voz. Durante 40 minutos, la conversación escaló en intensidad. Hablaron de pobreza, de libertad, de corrupción. Cada palabra de Milei era un golpe, cada respuesta, un manifiesto. Esa noche, el programa rompió récords de audiencia, y en redes sociales, el hashtag Elleón en Madrid fue tendencia durante 48 horas. El día siguiente, Milei fue invitado a un almuerzo privado en la Bolsa de Madrid. Sentado junto a inversores alemanes, franceses y españoles, desplegó un discurso pragmático. Les habló del nuevo ciclo de capital en América del Sur, de los corredores bioceánicos, y de una futura alianza liberal entre Argentina, Paraguay y Uruguay. Olviden la narrativa del caos, dijo. Argentina tiene ahora un plan, y yo soy ese plan. Uno de los banqueros alemanes, acostumbrado al lenguaje técnico, quedó perplejo por la pasión. Otro, más joven, susurró: este hombre puede ser un loco, pero es un loco con dirección. Mientras Milei cerraba su visita con una charla en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, en Buenos Aires, la oposición comenzaba a inquietarse. Los diarios titulan: Milei conquista Europa mientras la casta retrocede. Incluso algunos exfuncionarios del peronismo admitían en privado que la gira había sido un éxito mediático. No ganó votos en España, dijo un analista, pero ganó relato, y el relato es poder. Antes de subir al avión,
Milei concedió una última entrevista. Vuelvo a casa con compromisos concretos, pero más importante, vuelvo con el rugido amplificado. Al despegar, miró por la ventana y susurró, Europa me escuchó. Ahora le toca a América despertar. Días después de su regreso, Milei fue portada en medios de todo el mundo. El Financial Times habló de una doctrina del sur con epicentro en Buenos Aires. En universidades europeas, se abrían seminarios para analizar el fenómeno Milei. En Washington, asesores del Congreso pidieron informes sobre su posible influencia en el continente. Milei no solo había viajado, había irradiado. Su discurso liberal se había sembrado en terrenos inesperados. De vuelta en Argentina, Milei compareció ante el Congreso. Llevaba los mismos papeles que había mostrado a inversores en Madrid. Expuso su hoja de ruta frente a una cámara expectante. Si Europa entendió nuestro proyecto, ¿por qué no lo haríamos nosotros?, dijo, mirando directo a la oposición. El recinto, dividido, estalló en gritos y aplausos. En esa confusión, el león rugía más fuerte que nunca. En las semanas siguientes, una delegación de empresarios españoles llegó a Buenos Aires. Universidades argentinas abrieron programas sobre economía austríaca. En plazas y cafés, jóvenes debatían sobre Hayek y Rothbard. No todos coincidían con Milei, pero todos hablaban de él, y cuando una idea se discute, ya ha ganado la primera batalla. Madrid fue más que una gira, fue el espejo donde Milei se vio líder global, y fue también el tambor que despertó a una generación que ya no quiere elegir entre populismo o resignación. En el eco de sus pasos por Europa, quedó claro algo: no se trataba de Javier Milei, se trataba de una voz, de un rugido, y ese rugido, ahora, cruzaba continentes. Las palabras de Milei resonaban en los pasillos del Parlamento Europeo, donde un grupo selecto de legisladores comenzaba a prestarle atención. Aquel líder argentino, hasta entonces considerado un outsider, se había convertido en un fenómeno mediático que desafiaba las narrativas tradicionales. No era solo su discurso radical, era la autenticidad con la que se presentaba, sin máscaras ni diplomacias vacías. En Bruselas, la recepción fue fría pero expectante. Algunos políticos veían en Milei una amenaza a sus estructuras, otros, una oportunidad para dinamizar el debate sobre la integración y la política económica. Mientras tanto, en Buenos Aires, el impacto de la gira europea comenzaba a traducirse en debates fervientes. Las plazas públicas se llenaban de jóvenes que recitaban sus discursos y discutían sus propuestas. Los cafés, antes dominados por discusiones tradicionales, ahora vibraban con nuevos argumentos, frases que venían de Madrid, París y Berlín. La prensa internacional, que inicialmente lo había tratado con escepticismo, ahora dedicaba páginas enteras a analizar el fenómeno Milei. Documentales y perfiles televisivos trazaban la trayectoria del León de Argentina, desde sus polémicas en el Congreso hasta sus audaces viajes por Europa. Pero Milei no buscaba la fama, buscaba el cambio. Para él, cada paso era parte de un plan mayor. En una reunión privada en Berlín, Milei se encontró con otros líderes emergentes de América Latina y Europa. La conversación giró en torno a un concepto revolucionario: una alianza internacional de países y movimientos que defendieran la libertad económica, el Estado mínimo y la responsabilidad individual. Necesitamos crear un frente común, expresó Milei, una red que conecte a quienes creen en la soberanía del individuo frente al colectivismo estatal. Sus interlocutores asintieron, compartiendo experiencias de resistencia contra burocracias excesivas y modelos económicos fallidos. Se habló de intercambios culturales, educativos y comerciales que pudieran fortalecer esta alianza. Durante horas, se debatió la forma de presentar esta coalición al mundo, sin perder autenticidad pero ganando en fuerza y alcance. Se acordó realizar una cumbre internacional en Buenos Aires, donde se reunirían representantes de varios países para firmar un compromiso histórico. De regreso en Argentina, Milei encontró un país polarizado pero expectante. Su gira había encendido una chispa,
pero también despertado a sus detractores. Las calles de Buenos Aires estaban divididas entre manifestaciones a favor y en contra. Los medios no dejaban de discutir su liderazgo, mientras que sectores políticos tradicionales comenzaban a rearmar sus estrategias para frenarlo. Sin embargo, Milei mantenía la calma, sabía que el verdadero trabajo comenzaba ahora, en casa. La organización de la cumbre internacional, la articulación de políticas locales y el fortalecimiento de su movimiento eran prioridades. En entrevistas y discursos públicos, insistía en la necesidad de educación y conciencia ciudadana para que la libertad fuera sostenible. No podemos cambiar solo leyes, decía, debemos cambiar mentalidades. Su mensaje resonaba con fuerza en la juventud, que veía en él un símbolo de ruptura con el pasado. La esperada cumbre se celebró en un histórico edificio frente al Río de la Plata. Delegados de más de 10 países participaron, representando a partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones empresariales. El ambiente era vibrante y esperanzador. Milei abrió la sesión con un discurso enérgico que dejó clara la visión de la alianza. No somos solo un grupo político, somos una llamada a la acción, un llamado a que cada individuo recupere el control de su destino. Durante 3 días, se debatieron temas económicos, sociales y culturales. Se firmaron acuerdos para fomentar el comercio, la educación y la cooperación tecnológica entre los países miembros. Al final, se creó un consejo permanente para coordinar iniciativas y expandir la influencia de la alianza. Sin embargo, no todo era fácil. En Argentina, la oposición intensificó sus ataques, buscando debilitar la imagen de Milei y su movimiento. Se desataron campañas mediáticas, cuestionamientos judiciales y protestas organizadas. El gobierno, preocupado por la creciente popularidad del León, buscó frenar sus avances mediante reformas legislativas y maniobras políticas. Pero Milei y su equipo respondieron con unidad y estrategia. Aprovecharon las redes sociales y la comunicación directa con la gente para mantener el apoyo y contrarrestar la desinformación. Poco a poco, el movimiento de Milei se fue consolidando como una fuerza política y social real. En elecciones locales y provinciales, lograron avances significativos, demostrando que su mensaje calaba más allá de la capital. La juventud, principal motor del cambio, participaba activamente en campañas, foros y debates. Además, la alianza internacional creada en Buenos Aires comenzó a mostrar resultados tangibles en términos de inversión y cooperación. A medida que pasaban los meses, el impacto de Milei trascendía fronteras. Su figura se convertía en un símbolo global de resistencia contra sistemas opresivos y estatismos excesivos. Se invitó a Milei a foros internacionales, universidades y eventos de alto perfil donde compartió su visión y experiencia. La narrativa había cambiado. Ya no era solo un político controversial, sino un líder que representaba una ola de cambio inevitable. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, Milei miraba hacia adelante con determinación. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también estaba convencido de que la libertad y la responsabilidad individual podían transformar su país y la región. Con el rugido ya resonando fuerte en todo el mundo, el león argentino se preparaba para enfrentar la siguiente etapa de su historia.